Vale mencionar primeramente que la doctrina del infierno enseña lo siguiente. Presten atención. Muchas veces ustedes lo habrán escuchado. Cuando una persona muere, cuando una persona fallece, si esa persona ha sido buena y ha hecho obras de bien, si ha sido salvada, esa persona va al cielo. ¿Qué es el cielo? Un lugar de gozo eterno. Si la persona ha sido mala y no ha sido salvada, esa persona va al infierno. ¿Qué es el infierno? Un lugar de tormento eterno. Estoy diciendo lo que dice la creencia popular. Después vamos a ver lo que dice la Escritura, lo que realmente enseña la palabra. Cuando una persona es mala, dice la tradición, va a un lugar de tormento eterno. En este lugar hay fuego, en este lugar están los demonios, y en este lugar la persona sufre, no un día, no una semana, no un año, no 20, 30, 40, 50 años, sino eternamente y para siempre. Nunca va a tener descanso la persona que va al infierno. Eso es lo que enseña la doctrina popular, la enseñanza cristiana popular. Ahora, póngase a pensar usted en esto, por un instante solamente. Vamos a suponer que el Dios en el que nosotros creemos no es un Dios amoroso. Vamos a imaginar que Dios solamente es un Dios justo. La Biblia dice que Él es justo, pero que al mismo tiempo es misericordioso, es amoroso, compasivo, se conmueve de las necesidades del ser humano. Pero vamos a imaginar por un momento que Él no es misericordioso, sino que solamente es justo. Ustedes me deben tanto, me van a pagar tanto. Vamos a suponer que es así. Si un Dios justo que no tiene misericordia tiene que castigar a su creación, a los seres humanos, vamos a suponer que yo viví durante 80 años. Durante 80 años me rebelé contra Dios. Durante 80 años viví en pecado y al final me muero y me voy al infierno. ¿Cuántos años un Dios justo debería atormentar en las llamas del infierno a una persona que pecó durante 80 años? Si Dios fuera solamente un Dios justo, sin amor y misericordia, si Él no fuera compasivo de la raza que Él mismo creó, Él debería atormentar o castigar a esa persona durante 80 años. Lo justo es justo. Sin embargo, la doctrina del infierno va aún más allá. Dice que esa persona que no eligió nacer manchada con el pecado, que esa persona que vivió durante 80 años haciendo el mal, tiene que ser atormentada no por 80 años, no por un siglo, no por 500 ni 1000 años, sino para siempre, eternamente, sin fin y sin descanso. Hermanos, esto es una locura. Esto no está en la Escritura, esto no es bíblico. Esto desfigura el carácter amoroso de Dios y lo convierte en un monstruo perverso, invención del mismo Satanás. ¿Dónde nace la doctrina del infierno y del tormento eterno? Nace en el seno de la Iglesia Católica Romana. ¿Con qué objetivo? Atemorizar a las personas para pagar indulgencias. Durante la Edad Media estaba la creencia popular del infierno y también la creencia del purgatorio. El purgatorio es el lugar intermedio donde van las almas de aquellos que no han pecado ni mucho ni han sido muy buenos, ¿sí? Entonces van a ese lugar de purgatorio. Pero la doctrina del infierno nace en la Edad Media para poder venderle al pueblo las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? En realidad, ¿qué son las indulgencias? Porque siguen existiendo. Hay iglesias en Capital Federal donde todavía se venden las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Es un documento firmado por la iglesia, por los obispos, por los curas, que garantiza que un familiar mío va a tener menos tiempo de sufrimiento en el purgatorio. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un familiar mío que murió, y ellos me han enseñado que están sufriendo en el purgatorio, en el fuego, si yo le pago a la iglesia una suma de dinero, ellos me dan un documento que afirma que esa persona va a ser acortada el tiempo de sufrimiento en el purgatorio. ¿Cómo se le llama esto? Esto es un negocio redondo. La Iglesia Católica Romana construyó la Basílica de San Pedro, que está en la plaza de San Pedro en el Vaticano, en Roma. Esa tremenda basílica se construyó vendiendo indulgencias. ¿Qué era la indulgencia? Era un papel
con una promesa de que las personas iban a ser libradas del purgatorio. Esto es así, esto es historia, esto está comprobado. No estoy inventando nada, sino que en la historia misma nos muestra que la Iglesia Católica amasó fortunas con la promesa de liberar las almas del purgatorio. Los curas, y uno en especial, John Tetzel, que era vendedor de indulgencias en el 1500, él decía, cuando la moneda cae en el alfolí o en la caja de recolección de los sacerdotes, un alma es liberada del purgatorio. Y como la gente no tenía la escritura, y la gente no acudía a la Biblia, porque no la tenía como la tenemos hoy, la gente creía eso. Y la gente realmente vivía angustiada y sufriendo por esto. Hasta hoy en día hay mucha gente que sigue viviendo angustiada y sufriendo porque cree que sus familiares están ardiendo en un lugar de tormento y que nunca van a cesar de sufrir. Hermanos, esta doctrina no es bíblica, sino que es para desfigurar el carácter amoroso de Dios y convertir el carácter de Dios en el carácter del diablo, y para que la gente le siga por temor en vez de por amor. Vamos a leer el texto en el cual está basada esta enseñanza, esta doctrina, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, y la parábola que se cuenta en esta sección es la parábola del rico y Lázaro. Si nosotros vemos el contexto en el cual está escrito, vamos a ver que es una parábola, ya que nosotros tenemos ya en el capítulo 14 la parábola de la gran cena, después tenemos la parábola de las bodas, la parábola de la moneda perdida, en el capítulo 15 la parábola de la oveja perdida, en el capítulo 15 también la parábola del hijo pródigo, en el capítulo 16 la parábola del mayordomo infiel, después viene la historia de rico y Lázaro, que también es una parábola, y si seguimos nosotros en el capítulo 18 también está la parábola de la viuda y del juez injusto. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia o una enseñanza que puede ser verídica o no, que tiene como objetivo enseñarnos algo. No es literal, no es al pie de la letra, sino que es una forma en que Yahshua el Mesías presentaba las verdades espirituales, a veces con ejemplos cotidianos de la vida diaria y a veces con historias o parábolas que no necesariamente habían ocurrido en realidad, no necesariamente eran verídicas. Y en esta parábola se presenta justamente eso, una verdad, un principio eterno, pero en el contexto de una parábola. Vamos a leerlo en el capítulo 16, vamos a leer del versículo 19 en adelante, la parábola del rico y Lázaro. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allí pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno de los se levantare de entre los muertos. ¿Qué nos dice la parábola? ¿Cuál es la enseñanza, el principio fundamental que está expresado en esta historia? Que no es una historia real, es una historia ficticia, es una parábola. ¿Qué principio está expresado? Que de hecho hay muchos historiadores que dicen que es una copia de una leyenda egipcia, ¿sí?
No tengo bien los datos, pero algo así también se dice con respecto a esta parábola. ¿Qué quería enseñar Yahshua? Que el tiempo de arrepentirnos, que el tiempo de buscar a Yahweh, que el momento en el que nosotros podemos convertirnos de nuestros pecados es cuando estamos en vida, y que no vamos a hacerle caso a ninguna persona y nadie tiene el poder de convencernos de que nos arrepintamos si nosotros no vamos a las Sagradas Escrituras, porque dice a Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué significa eso? Que tenían la ley de Moisés, tenían los libros proféticos, y si no leían en la Escritura, si no leían la Sagrada Escritura para arrepentirse, por más que se levantara uno de entre los muertos y le hablara, ellos no podían arrepentirse. Esta es la enseñanza que tiene, el propósito que tiene esta parábola que Yahshua cuenta. Ahora, hay una forma de contar parábolas o de profetizar que hace que objetos inanimados hablen. Por ejemplo, en este caso los muertos. Los muertos, leímos la semana pasada, no pueden hablar, no pueden tener un diálogo. Cada uno está reposando, tanto en este caso Lázaro como el rico estaban reposando, no podían tener un diálogo, ni mucho menos hablar con Abraham. Y si hubiera un lugar de tormento como si fuera el infierno y el cielo, ¿cómo podría una persona ser feliz eternamente en el cielo viendo sufrir a una persona eternamente? Es ilógico, no tiene sentido. No, es una parábola, debemos interpretarlo así. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de parábolas en el libro de Isaías, capítulo 14. Vamos a Isaías, y vamos a leer un poquito también una parábola muy similar, que es una profecía en contra del rey de Babilonia. Perdón, Isaías capítulo 14, versículo 4 al 11. Una profecía en contra del rey de Babilonia que está dicha en forma de proverbio o en forma de parábola. Hay profecías en el Antiguo Testamento que dicen que Yahshua abriría su boca en proverbios o en parábolas. ¿Qué significa esto? Que lo haría de forma ilustrativa, con ejemplos. Vamos a leer este ejemplo que se encuentra en el capítulo 14 de Isaías, del versículo 4 al versículo 11. Fíjense y preste atención a cada detalle, y después lo vamos a comparar con la parábola del rico y Lázaro. Dice así: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Yahweh el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz se cantaron alabanzas. ¿Qué significa esto? El mundo está contento de que el rey de Babilonia va a morir. ¿Por qué? Porque el rey de Babilonia oprimía a las naciones, ¿sí? Y en el versículo 7 dice: toda la tierra está en reposo y en paz se cantaron alabanzas. Y escuchen el versículo 8, fíjense qué interesante. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Hermanos, yo les pregunto sinceramente, ¿los árboles hablan? ¿Los cipreses pueden hablar? ¿Los cedros del Líbano pueden hablar y decir: estamos felices de que ahora no van a venir a cortarnos? No, es una forma poética, es una parábola para ilustrar que toda la tierra va a descansar de la tiranía del rey de Babilonia, pero los árboles no hablan. Sí, es una parábola. El versículo 9 dice: el Seol abajo, o sea, el lugar de los muertos, se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de su silla a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusano será tu cama, y gusanos te cubrirán. Dice esta profecía, esta parábola, que los reyes que murieron antes que el rey de Babilonia salen a recibirlo al sepulcro y le dicen: tú también te debilitaste, tú también viniste acá al lugar de la muerte igual que nosotros.
Entonces vemos, hermanos, que así como los árboles no hablan, los muertos tampoco hablan. Es simplemente una parábola. Ahora, ¿de dónde viene la palabra infierno? ¿Sí? Nosotros la escuchamos mencionar, aparece incluso en la Escritura, pero no es lo que se nos ha enseñado, un lugar de tormento, no. Al sur de Jerusalén existía un lugar llamado el Valle de Ginón. El Valle de Ginón. En ese valle se echaban todos los desperdicios de la ciudad. Basura, animales muertos, incluso hasta cadáveres de personas se echaban en ese lugar. Era como si hoy hablásemos de un basural. De hecho, hay una forma tradicional aquí en la Argentina de llamar a ciertos basurales. ¿Cómo se le llama a los basurales? Se le llama quema. ¿Por qué se le llama quema? Porque a la basura se la quema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la quema, acá en Argentina, todos entendemos que se refiere a un basural, a un lugar donde se van a echar los desperdicios para quemarlos. Yahshua, el Mesías, cada vez que hablaba acerca del Valle de Ginón, o de este lugar que era la quema, el lugar de la basura donde se quemaba la basura, él se refería al día del juicio final, donde Dios, el Padre, va a destruir con fuego a los malvados, y lo comparaba con ese lugar donde se quemaba la basura. Entonces, cuando él hablaba y decía, ¿quién nos enseñó a huir de la condenación del Gena, o del infierno?, se estaba refiriendo a la condenación del día final, que estaba comparado con el lugar donde se quemaban los desperdicios en Jerusalén. O sea, el infierno o el Gehenna era un lugar donde se quemaba toda la basura. ¿Para qué? Para destruirla. No para que esté quemándose eternamente. No, la basura era destruida. Uno prende fuego a la basura no para que siga viviendo, sino para que sea destruido. Entonces, Yahshua toma esta ilustración para hablar acerca del día de la ira final que ha de venir sobre la tierra. Vamos a ver cómo se lo llama este día de la ira en el libro de Malaquías. Vamos a Malaquías, capítulo 4, los últimos versículos. Recuerdan que cuando leímos la parábola del rico y Lázaro, en la parábola Abraham le decía al rico, a Moisés y a los profetas tienen, que escuchen a ellos. Bueno, vamos a ver que acá hay una similitud con lo que aparece en el libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y vamos a leer el último capítulo, el capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer todos los versículos de este capítulo, que es cortito, son 6 versículos. Vamos a arrancar por el versículo 1. Dice así: porque he aquí viene el día ardiente como un horno. ¿Qué día es este? El día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Yo no sé cuántos de ustedes conocen lo que es la estopa. Hoy en día se conoce la estopa como hilos de algodón que se compran en una ferretería para limpiarse. Pero la estopa originalmente son como hilos también de paja, de un pasto seco, ¿sí? La estopa se usa para encender el fuego. Pero si yo quiero que el fuego dure mucho, yo no puedo poner solamente estopa. Es como hacer una montaña de pasto seco, y el pasto seco se consume rápido. Yo tengo que poner troncos, tengo que poner ramas para que el fuego dure. Pero acá la palabra dice que los malos en el día final van a ser como estopa, no como troncos, como estopa, porque el fuego los va a consumir. La destrucción de los malos en el día final, no ahora cuando mueren las personas. Las personas cuando mueren ahora quedan descansando hasta el día de la recompensa. La destrucción de los malos en el día final ha de ser como fuego que abraza el pasto seco. Los destruye para siempre. Vamos a seguir leyendo, dice: serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Y escuchen esto: no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué significa esto? Ni los malos que se han acoplado a Satanás, ni Satanás, la raíz del pecado, va a quedar. Ninguno de ellos ya va a sobrevivir. Cuando Yahweh destruya a los malos, los va a destruir para siempre. ¿Qué lograría, qué conseguiría el Eterno, nuestro Redentor, con preservar a los malos quemándose eternamente? Sería simplemente una tortura por el solo hecho de la tortura,
porque ni siquiera este fuego solucionaría el problema del pecado. La doctrina del infierno o del tormento eterno lo que hace es desfigurar el carácter de Dios. De hecho, en la Escritura, de manera cifrada en varios versículos, se nos cuenta que en el día en que Yahweh destruya por fuego a los malvados, todos ellos, todos los que se hayan perdido, aún los ángeles malos, aún el mismo Satanás, toda rodilla se doblará y confesará que justos y verdaderos son todos los caminos de Yahweh, y ellos van a pedir ser destruidos. ¿Por qué van a pedir ser destruidos? Porque no tolerarían en su naturaleza pecaminosa vivir eternamente en el cielo, con Yahweh, con su Hijo, con los ángeles y con todos los redimidos. Figúrese usted esta situación. Usted fuma durante toda su vida, es un fumador, nunca dejó el cigarrillo. Si hay alguien que está en este proceso, yo le puedo asegurar que Dios tiene poder para quitarle el hábito de fumar. Pero vamos a hacer una situación, yo quiero dar un ejemplo. Usted es fumador durante toda su vida. Si hay algo que más ama el cigarrillo, usted puede estar quizás sin comer, pero no puede estar sin fumar. Y yo lo invito a que venga a un lugar donde vamos a pasar meses y meses de alegría, de tranquilidad, de paz, en un ambiente natural. La única condición es que usted no fume durante esos meses. Eso para usted sería una tortura, sería un tormento. Entonces, si hay personas que durante toda su vida han pecado y no han sido regenerados, Dios no los ha cambiado porque ellos no han aceptado la salvación. Esas personas que lo único que aman en su vida es pecar y no pueden vivir sin el pecado. ¿Ustedes creen que serían felices en un lugar donde es todo tranquilidad y felicidad, pero la única condición es que no haya pecado? Esas personas sufrirían, esas personas serían atormentadas eternamente si fueran llevadas al cielo. Entonces el acto de Dios de destruir y de llevar al descanso a los malvados es un acto de misericordia y de amor, porque todo lo que Dios hace es por amor, todo. Aún los castigos que nosotros recibimos, los sufrimientos que recibimos en nuestra vida, la disciplina que recibimos, es un acto de amor de Dios. Pero Satanás se ha encargado de desfigurar el carácter de Dios por medio de esta doctrina. Fíjense en el versículo 2 de Malaquías capítulo 4. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Dice el versículo 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Qué dice la Escritura? Que los malos, dice, van a ser como ceniza en la planta de los pies. O sea que van a ser destruidos, no van a ser atormentados eternamente. Entonces fíjense en el versículo 4, dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Qué es la ley de Moisés? La Escritura. He aquí yo os envío al profeta Elías, acá está el profeta, antes que venga el día terrible, grande y terrible, perdón. ¿Qué son Moisés y Elías? Son la ley y los profetas. ¿Qué le dijo Abraham en la parábola del rico y Lázaro al rico? Le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Lean Moisés y los profetas si quieren ser salvos. Y acá se nos vuelve a decir, en el mismo contexto de la destrucción de los malos por fuego, lean a Moisés y a los profetas. Lean a Moisés y a los profetas. Hermanos, vamos a ir a pasar a otro versículo bíblico que se encuentra en los Salmos. Salmos capítulo 37, que nos habla también acerca del galardón de los impíos, y no habla de un tormento eterno. En la Biblia en ninguna parte se habla de un tormento eterno, ¿sí? Se habla así de fuego eterno, pero después vamos a ver qué significa fuego eterno. No es lo que la doctrina del infierno se nos ha enseñado. Vamos a leer Salmos capítulo 37, varios versículos. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así, no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿Sí? Acá está hablando de la destrucción de los malos. Fíjese el versículo 8 al 11. Versículo 8 al 11 del Salmo 37.
Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Esto no es tormento, hermano, esto es destruidos. Los malignos serán destruidos. Por lo que en el versículo 9 dice, pero los que esperan en Yahweh, ellos heredarán la tierra. Versículo 10, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Qué dice acerca de los malos? De aquí a poco, dice, ya no existirá el malo, dejará de ser. Eso es lo que la Biblia llama la muerte segunda. La muerte segunda. Eso habla en Apocalipsis capítulo 20 y 21. Se nos habla acerca de la muerte segunda. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con los malos? ¿Van a ser atormentados? No, sino que van a ser destruidos. Versículo 20. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Yahweh, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Versículo 28. Porque Yahweh ama la rectitud, y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Versículo 34. Espera en Yahweh y guarda su camino, y él se exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. ¿De qué habla? Destrucción. Versículo 37 y 38. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Bueno, hermanos, ya vimos varios ejemplos. Va a ser evaporado, va a ser destruido, va a ser extinguido, como si no existía más. Vamos a, dice, hollar a los malos que serán como ceniza bajo la planta de nuestros pies. Hermanos, está bien claro que la Biblia no habla de una destrucción, de un tormento con fuego que nunca se apaga y que no deja descansar a sus víctimas. No, la Biblia no habla de eso, habla de destrucción. Un ejemplo que tenemos acerca de esto, que tiene que ver con el término fuego eterno, se encuentra en el libro de Judas. Vamos a Judas, el anteúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis. Judas, vamos a leer el versículo 7. Judas, versículo 7, dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Este versículo es muy interesante, hermanos. Cuando la Biblia habla de fuego eterno, no es un fuego que nunca se apaga. No. Dice que las ciudades de Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo de fuego eterno, y las ciudades vecinas también. Ahora, se conoce hasta el día de hoy dónde es el lugar que estaban Sodoma y Gomorra. Es una gran llanura donde solamente hay azufre, donde ni siquiera crecen plantas, quedó todo árido. Solamente algunos animales salvajes y leones andan por esa zona. Solamente está habitada por algunas aves rapaces, pero nada verde crece en ese lugar. El fuego eterno del que habla la Biblia no es un fuego que nunca se apaga, sino un fuego que consume hasta la última partícula. Se le llama eterno porque las consecuencias son eternas. Tanto para Babilonia, como para Tiro y Sidón, como para Sodoma y Gomorra, Dios había dicho que cuando Él destruyera esas ciudades, nunca más se iban a volver a edificar. Las consecuencias del fuego que Él iba a hacer, iban a ser eternas. Cuando hablamos de fuego eterno, nos referimos al fuego divino, el fuego que Dios manda, pero no un fuego que mantiene atormentando a las personas durante toda la eternidad. Sodoma y Gomorra no están ardiendo hoy en día. Sin embargo, ese fuego era un fuego eterno. Las personas que mueren, ya sean justas o impías, ya sean buenas o malas, ninguna recibe su recompensa cuando muere, sino que cuando Cristo venga, va a dar a cada uno conforme a sus obras. Vamos a leer esto en Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4. Esta semana estuve acompañando a la familia de mi esposa que perdieron un familiar de mi esposa, un tío de mi esposa. Y me tocó compartir la palabra tanto en el velatorio como en el entierro, con los dolientes, con la familia que estaba sufriendo por la pérdida de este ser querido. Y bueno, tuve la oportunidad de volver a compartir lo que yo con ustedes compartí en este programa la semana pasada, acerca de qué pasa cuando una persona va al descanso, cuando una persona muere. Y uno de los textos que mi esposa compartió también en esa oportunidad es justamente Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos para allá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Dice así la Sagrada Escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yahshua o Jesús murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yahshua o Yahshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Cómo se llama la muerte en la Biblia? Dormir. No precederemos, no nos adelantaremos a los que durmieron, ¿sí? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué nos dice la Biblia? Que el galardón, la recompensa va a ser en la resurrección. La vida eterna la van a recibir nuestros familiares que murieron en Cristo cuando Cristo venga en la resurrección. Y si nosotros estamos vivos, como decía Pablo, si nosotros estamos vivos cuando Cristo venga, vamos a ser también arrebatados juntamente con ellos. Y dice, versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuándo vamos a estar para siempre con el Señor? En el día de la resurrección, no antes. Ahora, cuando nosotros morimos, vamos al descanso, quedamos dormidos, como Lázaro, que quedó dormido, ¿sí? Y cuando Cristo venga, va a resucitar y a dar a cada uno conforme a sus obras. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, nos dice lo siguiente. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, cuando nosotros morimos no recibimos galardón, no recibimos recompensa, quedamos dormidos, ya sea que seamos justos o malos. Pero cuando Cristo venga, que Él dice, vengo pronto, Él va a traer el galardón consigo para recompensar a cada uno conforme sean sus obras. Hermanos, vamos a escuchar, bien hermanos, sí. Ya estamos los últimos minutos del programa. Antes que nada yo quería recordar algunos versículos, algunos textos a tener en cuenta. Escuchábamos recién en la canción el testimonio, ¿no?, la que cantaba en este tema musical, que ella al perder a su familiar, a su ser querido, tenía la certeza de que lo iba a volver a ver. ¿Pero en qué contexto? En el contexto de la segunda venida, en el contexto de la resurrección. Esa es la promesa que Dios ha hecho a sus hijos en su palabra, ¿sí? Esa es la promesa que aparece en toda la Escritura, de que en el día final, en el día de la resurrección, nosotros podamos encontrarnos con aquellos familiares, aquellas personas que nosotros hemos perdido. Y yo quiero llevarles a un versículo que nos habla acerca de esa dicha futura, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, dice así, Apocalipsis 21, versículo 1 en adelante, aquel día en que nosotros nos reencontremos con nuestros familiares, dice, vi un cielo
nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Dios. Y el versículo 4 dice: Enjugará Elohim, Dios, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La Biblia promete que la muerte, en los versículos anteriores, versículo 14 y versículo 15 del capítulo 20, dice que la muerte y el Hades serán arrojados al lago de fuego, donde serán destruidos. Esta es la muerte segunda. La muerte en la tierra nueva y cielos nuevos no van a existir más, por lo tanto el clamor, el dolor y el llanto tampoco. Esta es la promesa que Dios ha hecho para todos sus hijos. Y hermanos, pueden tener cada uno de ustedes la certeza de que todos los actos que Dios hace, tanto la vida eterna para sus hijos como la destrucción de los impíos, son actos de amor y de misericordia de Dios para con todas sus criaturas. No dejemos que Satanás, por medio de falsas doctrinas, por medio de enseñanzas que no son bíblicas, destruya el carácter de Dios, lo tergiverse de tal manera que nosotros no podamos estar confiados en las manos de nuestro Creador. Ese no es el Dios que yo busco, el Dios que ha pintado la iglesia o la religión popular. No es el Dios amoroso que trata de ayudarme y de salvarme. Esas características y ese carácter no es el Dios que habla la Biblia. La Escritura dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, quiero dejarle el número de teléfono para aquellos que quieran comunicarse con nosotros. Pueden hacerlo al número celular 15 36 44 43 11 7. Repito, 15 36 44 43 11 7. Si tienen otra marca de celular pueden usar el 11 36 444 31 17. Es lo mismo, pueden llamar allí o mandar su mensaje de texto para recibir mayor información o solicitar materiales de lectura totalmente gratuitos. Así que hasta aquí hemos llegado, nos estamos encontrando el próximo lunes a las 13 horas, de 13 a 14, por AM 1510, La Voz del Oeste, saliendo también a través de internet, por nuestra página www.infonom.com y La Voz del Oeste am1510.com.ar. Muchas gracias por habernos acompañado, que Yahweh nuestro Padre les bendiga.